En esta cápsula de historia de usuario vamos a hacer una descripción del concepto de historia de usuario, para qué se utiliza y en qué momento, para que puedan sacarle provecho a esta línea de agilidad que es bastante interesante para la planificación de sus actividades con el proyecto que tenemos que realizar. Un pequeño comentario sobre la historia de usuario, cuál es el origen de esto. Actualmente las historias de usuario se enmarcan dentro del marco Scrum, pero su origen existe principalmente en todo lo que está relacionado con el marco ágil de XP. Ya está ahí instalada desde 1999. Ahí aparece por primera vez las nociones y principios de este elemento de historia de usuario. Bueno, ¿qué es una historia de usuario? Ya hemos hablado bastante de diferentes maneras. Y la historia de usuario simplemente es la descripción funcional que aportará valor para el usuario dentro del proyecto que se está discutiendo con él, ¿no? Con el usuario principalmente, porque obviamente también tiene un rol importante dentro del quehacer del proyecto. No solo la historia del usuario. Como ven en la gráfica de la presentación, vemos dos POSIT. Por lo general, se relacionan mucho los POSIT a la historia de usuario. Simplemente que me permite hacer descripciones súper prácticas, concretas sobre lo que se va a incorporar al producto. Y tiene este formato del cómo, el quiero y el para qué. Ya no es un formato obligatorio, pero es como el básico y el más tradicional al momento de escribir una historia de usuario. ¿Qué es lo que se escribe? En el cómo se escribe el usuario de la funcionalidad, hacia dónde va dirigido este producto. Por ejemplo, me permite ayudar a identificar para quién estamos haciendo esta funcionalidad y poder centrarnos en los usuarios y no en los solicitantes de requerimiento. Por otro lado tenemos el quiero, que está orientado a la necesidad o requerimiento. Permite dar claridad sobre lo que se espera de manera súper simple y concreta. Y por último tenemos el beneficio, el para qué. Simplemente es para entender cuál es el valor esperado al incorporar esta funcionalidad y así asegurarnos de que cada historia de usuario tenga una relevancia importante dentro del desarrollo. Podemos ver un ejemplo al lado derecho donde se identifica el cómo, que es el rol. ¿Ya? En este caso es un usuario de la tienda online. Se define así. Así identificamos. Luego quiero, ¿qué quiere este usuario? Un botón, ordenar por precio. Entonces necesitamos generar esa funcionalidad para escoger el elemento más barato y comprarlo. Entonces tenemos súper claro el rol, el evento, qué es lo que quiere el usuario y para qué lo quiere la funcionalidad. Y así podemos definir eh, todo el proceso dentro de esta historia de usuario con las diferentes tareas que pueden estar asociadas para generar un sprint con esta historia de usuario y definirla. Y desarrollarlo y tener un MVP al término de esta historia. Como comentamos en la slide anterior, este es el formato habitual, más tradicional. No hay un formato obligatorio. ¿Ya? Aquí tenemos el cómo, el quiero y el para, que comentamos anteriormente, y tienen otro elemento con estos tickets que se utiliza, que se pueden definir el nombre del objetivo, principalmente requisito expresado de forma de historia de usuario. El actor X podrá ser Y con el objetivo Z, simplemente. Esta es de alguna manera el cómo, el quiero y el para. ¿Ya? Y dentro de estos elementos de esta tarjetita podemos ver el valor que le otorga el cliente a esa historia, cuál es el esfuerzo estimado por el equipo de desarrollo. Vemos algunas condiciones de satisfacción necesarias, que son criterios que cumpla esto, y el riesgo, que puede ser alto, puede ser medio o puede ser sin riesgo. ¿Ya? Ahí está un poco la referencia bibliográfica donde se obtuvo la imagen. Bien, dentro de este formato anterior tenemos una pequeña descripción. ¿Ya? La identificación de la historia de usuario, el ID, el 32 en este caso, el título que le corresponde, en este caso es catálogo de producto, y las otras partes que son las básicas, el cómo, el quiero y el para poder. El cómo, proveedor, ¿ya? Que el rol que juega, quién realiza esta acción.
El evento es poder entregar entrar mis productos y la funcionalidad en este caso es componer un catálogo para poder ofrecerles por la web. Y tenemos criterios de validación, o sea, para que se complete esta historia de usuario debe dar respuesta a dar de alta un producto, comprobar si sale en la web, comprobar que están todos, modificar uno y comprobar que se realice esta actualización. ¿Ya? Son los criterios de validación que deben existir. El valor que le entrega el negocio, principalmente la empresa, un valor numérico que aporta a la historia de usuario, el cliente o el propio usuario. El objetivo del equipo es maximizar este valor y satisfacer al cliente en cada sprint para ver puede ser el aumento de este valor. Entonces, la idea de esto es que me permita ver cuál es la prioridad de la empresa, el cliente o la organización con respecto a esta historia de usuario. Bueno, la prioridad es uno va viendo cómo genera esta prioridad con el equipo de trabajo y la estimación de realizar esta tarea o esta historia de usuario son 16 horas. Acá hay otro ejemplo. ¿Ya? Podemos generar esta historia de usuario que sea en una planilla Excel, que es lo más básico que podemos encontrar, y necesitamos una columna de identificador, como un cliente, el rol, las características. Necesito ver un listado de categoría de producto para poder ser categorizado para la finalidad, con la finalidad de realizar búsqueda de producto por categoría. A partir de eso tenemos un número de escenarios, el criterio de aceptación, el contexto, el evento y el resultado de comportamiento. Entonces, esta parte es todo el criterio de aceptación, lo que definimos en un momento en esa pequeña etiqueta o carta del usuario. Aquí podemos generar los diferentes eventos que se manifiestan con esas actividades. Por ejemplo, el evento número 1, que es categoría al menos un producto, tenemos un contexto que dice que en caso que una categoría tenga al menos un producto, se asocia el evento cuando se despliega el listado de categorías seleccionadas y resultados. A continuación del nombre de la categoría se mostrará entre paréntesis el número de los productos asociados. Entonces vamos viendo todas las diferentes tareas que se pueden generar con estos criterios de aceptación y qué es lo que se debe desarrollar del producto que se está pidiendo por el usuario. Este otro formato, que es una especie de matriz, ¿ya? Donde tenemos una lista, se puede generar una lista del usuario o el rol del usuario, la funcionalidad y el objetivo. Y podemos hacer un chequeo de esto. Cada uno de estos usuarios está centrado principalmente en ellos. Si se dan cuenta, en toda esta historia de usuario se centran principalmente en quién lo va a usar, ¿ya? Especificar muy bien la funcionalidad y quizá el cambio de enfoque, que es un pensamiento más funcional, sino pensar en quién va a ser el beneficiario de todo esto, ¿ya? Porque muchas veces somos muy empíricos, muchas veces desde el punto de vista de la funcionalidad, pero yo creo que el foco acá debemos llevarlo al usuario. ¿Cuál va a ser nuestro cliente final? Y de ahí de alguna manera empezar a satisfacer sus necesidades con respecto a lo que van a realizar como desarrollo, como producto, como entrega final de esta pequeña historia de usuario, dentro de este sprint que van a generar, etc. ¿Qué deriva la historia de usuario? Cuando se está empezando un proyecto difícil, muchas veces hay que tener una visión de lo más alto y ver los objetos un poco más generales. Y a partir de eso se realizan las primeras historias de usuario. Suelen ser muy grandes muchas veces, y estas historias de usuario se llaman epics, ¿ya? O épicas. Y a partir de esta épica son importantes que no son estimables. Necesitamos independizarlas para trabajar con historia de usuario. O sea, tomamos estas épicas y las transformamos en historia de usuario. Una historia de usuario debe contar con la propiedad invest,
Inverse significa independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y comprobable. ¿Ya? Un poco ahí pueden ver las definiciones de cada uno de Inverse. Y a partir de eso tenemos que es de esta propiedad de Inverse se deriva de los criterios de aceptación que comentamos anteriormente. Entonces los criterios de aceptación son especificaciones de los escenarios de prueba para comprobar que estamos cumpliendo con los diferentes procesos o productos esperados y definidos en la historia de usuario. Estos criterios se suman a los detalles de calidad que podemos entregar en el proceso, y además también se conocen desde antes los criterios o condiciones de satisfacción y las pruebas de aceptación que podemos tener con respecto al desarrollo. Bien, y el equipo determina el cómo a través de tareas para poder dar realidad a las historias de usuarios definidas para el proyecto, y a partir de eso, teniendo ya estas historias priorizadas, podemos hacer el ingreso al tablero y comenzar a ejecutar, si estamos utilizando metodologías de Scrum, usar Sprint de desarrollo para cada una de estas historias de usuario. Para hacer esta presentación se utilizó como base el libro blanco Requerimientos e Historia de Usuario de Vanessa Maya Uribe, para que lo puedan buscar en el Club Scrum México en YouTube. Tiene un canal bastante interesante con bastante definiciones, explicaciones, aplicaciones, etcétera, de su historia como trainer de agilidad. Bien, aquí termina la cápsula para que la puedan utilizar en sus proyectos. Hasta luego.